Bendiciones, estamos aquí nuevamente. Para nosotros un privilegio poder compartir con ustedes. Y hoy traemos un tema que, bueno, eso va a estar apoteósico, va a estar esto. Eso va a estar a otro nivel. Traemos el tema, hoy vamos a hablar de la santidad. ¿Qué es la santidad? Porque en la actualidad todos sabemos que se ha hablado mucho de la santidad, pero como que nadie define lo que es la santidad en sí. Siempre se basa en lo que yo creo, pienso. Pero nunca se ha ido, o yo no he escuchado, a nadie como que va directamente a la palabra de Dios y establece lo que es la santidad desde el enfoque bíblico. Franklin, y empezaremos con de una vez, estoy caliente, papa caliente, con mi hermano Franklin. Franklin, ¿qué es la santidad para ti? Bien, yo quiero definirlo usando estos dos versículos de 1 de Pedro 1, 15 al 16 que dice: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Cuando la mayoría de los creyentes leen estos versículos bíblicos, consideran, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer algo para ser santos. Realmente sí tenemos que hacer algo, pero no en sentido general lo que muchos piensan. Mucha gente piensa que el ser humano tiene la capacidad de alcanzar la santidad y no es así. La santidad es uno de los atributos de Dios, como lo es la omnisapiencia, como lo es su eternidad, como lo es que Él es sempiterno. La santidad también es uno de los atributos del Padre. ¿Qué significa eso? Que para definir la santidad tenemos que decir que la santidad es el atributo de Dios que Él solamente le confiere a aquellos que tienen una buena relación con Él. Significando esto, que cuando Él dice sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, está diciendo mantengan una buena relación de integridad conmigo para que mi santidad llegue a ustedes y ustedes también sean como yo soy. Realmente eso es lo que el Padre está diciendo. O sea, la imagen, la semejanza que ustedes deben de tener de mí es precisamente esa santidad que yo manifiesto a través de lo que hago. Segunda de Corintios 7:1 dice: así pues, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Entonces, muchas personas entienden que la santidad es un mérito del hombre. Por eso vemos que se enfatiza tanto: yo tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello para yo ser santo. Cuando la santidad que se perfecciona es a través de Jesucristo, a través del temor de Dios. Entonces, hemos visto en el paso de los tiempos, o en este tiempo, que muchas personas hablan de la santidad, refieren la santidad, ponen un estereotipo de santidad que no es lo que me estás mencionando a la luz de la palabra. La santidad viene directamente del temor de Dios y de una vida que es el reflejo de lo que yo hago con Dios. O sea, la vida es el reflejo de lo que yo, de yo tener una intimidad con el Padre. O sea, cuando Pedro estuvo directamente, que negó al maestro, dijeron: tú te pareces a él, hablas como él, caminas como él. Sí. Entonces, muchas veces se quiere hablar de santidad desde un aspecto doctrinal, basado en lo que entiende mi doctrina o lo que yo entiendo de santidad, no basándome en lo que establece la palabra. Entonces, desde ese enfoque, vuelvo y te pregunto: en la actualidad hemos visto que algunas iglesias o denominaciones toman una postura muy distinta a lo que otras denominaciones tienen con relación al aspecto a la santidad. A la luz de la Biblia, desde tu punto de vista, ¿cuál es el enfoque de la santidad? Sí, muy importante esa pregunta. Quiero que leas el versículo nueva vez que leíste de Corintios. Segunda de Corintios 7:1. Así pues, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Exacto, está diciendo que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿verdad? Asumiendo en ese punto que nosotros tenemos un control en ese sentido. Pero cuando habla de la santidad, ¿cómo dice al final? En el temor del Señor. Significa esto que la santidad viene dada cuando usted, temiendo a Dios, tiene una relación de integridad con Él. Por esa razón, muchas denominaciones, muchas líneas dogmáticas, que yo no llamaría doctrinal propiamente, sino dogmáticas, desde el punto de vista de que el hombre es quien ha establecido esto, no indicando que un dogma es algo errado o es incongruente o puede ser malo, pero realmente termina siendo, vamos a decir así, un parámetro que el hombre lo toma, no necesariamente sustentado en el buen sentido de la palabra en las escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Que mucho de lo que nosotros estamos viendo en esas líneas o en esas posiciones dogmáticas son aspectos que juzgan la santidad por la apariencia.
Y la santidad no tiene que ver con la apariencia. La apariencia tiene que ver con otra cosa, con limpiar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, con quitar las contaminaciones, pero la apariencia no habla del todo de realmente lo que nosotros tenemos dentro. La Biblia dice que de la abundancia del corazón. Entonces, eso no es apariencia, eso es algo que está dentro del ser humano, eso es algo intrínseco, eso es algo interno que no se revela en lo que nosotros estamos viendo. Ciertamente, el texto bíblico dice claramente que nosotros tenemos que vivir en santidad todos los días de nuestra vida, sin la cual que no veremos al Señor, pero eso habla de nuestra relación de continuidad con nuestro Padre, manteniéndonos en coinonía con Él y con nuestros hermanos. La santidad para mí, desde el punto de vista del ser humano, se define como esa relación de buena comunicación que tenemos con nuestro Padre y que la manifestamos a través de estar bien con mis hermanos. Como yo voy a medir la santidad por la ropa que tú tienes y no voy a valorarte por quien tú eres. O sea, nosotros estaríamos haciendo lo mismo que hace el mundo, valorando a las personas por lo que tienen y no por quienes son. Exacto. Mira, un detalle que hay que tomar en cuenta, la santidad no se puede medir. El hombre como tal no puede medir la santidad. A veces yo me río cuando escucho gente midiendo la santidad como si existiera un centímetro donde tú puedes medir, o una aplicación donde tú puedes medir la santidad de una persona. Déjame medir la santidad de Franklin. Tiene 55% de santidad. No hay forma de medir la santidad si no es a través de la palabra de Dios. Eso es lo primero. La santidad no es un atributo del hombre. Entonces, por ende, yo no puedo medir la santidad de alguien, al menos que no sea, como dice en Mateo 7, que sea por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, porque de una fuente no pueden salir dos tipos de agua. Pero yo no puedo, por el hecho de que yo esté en saco y corbata, tú no puedes medir mi santidad por eso. Porque Dios conoce hasta la intención del corazón. Entonces, a muchas veces se obvia un versículo muy importante que se saca fuera de contexto. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero hablamos simplemente que sin santidad nadie va a ver al Señor. Pero ¿y la paz con los demás? ¿Para cuándo? O sea, ¿para cuándo sería el tema de la paz? Porque primero dice, seguid la paz. Y después la santidad, sin la que nadie verá al Señor. La palabra establece que tenemos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo. De hecho, vemos como en la Biblia, si nos fuéramos a santidad, voy a usar algo fuera de contexto para aplicar en este contexto, vemos como David no parecía el hombre indicado para ser el rey, para ser ungido. ¿Por qué? Porque Samuel, el hombre de Dios, el profeta del Señor, se está basando en la apariencia. Y Dios lo reprende diciendo, no te fijes en la apariencia de él, porque yo peso el corazón. Dios no se fija directamente en el aspecto físico de la gente, sino lo que hay en su corazón. Si fuese así, los discípulos ninguno calificarían. Porque para los fariseos y el ambiente que se movía Jesús, los discípulos no tenían el perfil, el currículum para poder clasificar, ni siquiera para estar cerca del maestro. Y el maestro los escogió. Por ende, para mí, la santidad no se mide por simplemente el hecho de una ropa. No se mide por lo que pueda una denominación, por decirlo así, establecer un parámetro. Yo soy partícipe que si usted tiene una iglesia que sea tradicional, usted tiene que someterse a las autoridades que están allí. Si por alguna razón no está de acuerdo, pues vaya, pida permiso y váyase de esa iglesia o cambie de congregación, siempre y cuando con consentimiento de sus líderes. Pero usted no puede pensar la santidad por la ropa. Usted la puede pensar por sus frutos. El único, dice la palabra, que juzga con justo juicio es Dios. Mientras tanto, yo no puedo juzgar la santidad de nadie. Yo puedo basarme en los frutos. ¿Por qué? Porque por los frutos, como yo te vea que tú estés, puedo deducir si tú estás caminando conforme a lo establecido en la palabra, porque sin la palabra de Dios no existe la santidad. No va a existir nunca la santidad si no está basada en la palabra, no en lo que yo creo ni lo que yo pienso, en lo que establece directamente la palabra de Dios. Fíjate unos versículos bien importantes que encontré aquí en Filipenses 2:14 al 16, que hablan de santidad y que la gente no lo enfoca como santidad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables. La santidad es no tener tacha. Y puros, la santidad es pureza, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de Dios. Una persona que camina en santidad,
que lógicamente, repito o recalco nuevamente, no va a depender simplemente de lo que usted haga en el sentido externo, sino de la relación de comunión que usted tenga con el Padre y Él le confiera a usted esa gracia, esa bendición, que la gente se acerque y dice, tú eres cristiano, tú caminas diferente, tú hablas diferente, tú te manifiestas diferente, pero una persona que le roba a su hermano, que le miente, que lo traiciona, puede ponerse la ropa que sea y no tiene santidad revestida, porque esas no son obras que manifiestan al Dios y Padre Celestial. Un elemento bien importante que tú decías es el tema del fruto. Si usted no tiene el fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, fe, templanza, todos esos 9 frutos, usted no puede hablar mansedumbre, no puede hablar de santidad, porque realmente muchas veces nosotros estamos tomando por las greñas el contexto bíblico realmente por un aspecto que se da. ¿Y qué es lo que se da? Que nosotros tenemos gente que son de la línea ortodoxa, es decir, tradicional, en cuanto a vestimenta, en cuanto a pensamiento, en cuanto a todo, y tenemos gente o iglesias, congregaciones que son de una línea extraliberal. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente lo que hace es que se apandilla y se coloca en uno de esos extremos. Realmente no funciona así. La vida del creyente no funciona por bandos, funciona por principios bíblicos. Usted tiene que hacerlo todo, sin queja, sin contienda. Usted no me puede hablar de santidad si usted no se lleva con su jefe. Usted no me puede hablar de santidad si usted no se somete a sus padres. Usted no me puede hablar de santidad si usted no hace las cosas que los demás que están por encima de usted le están indicando que haga. Es más, nadie debería de hablar de santidad propia, porque usted no puede ser juez y parte. Usted no se puede juzgar a sí mismo, sino que usted tiene que permitir que el Señor sea quien lo juzgue. Sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo y he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Cuando Dios llama a su gente y los hace de Él, es porque Él le coloca un sello, le coloca un distintivo que los hace diferente a los demás. Por eso la apariencia, la vestimenta, como usted hable, como usted se exprese, es un asunto que va a depender más de usted y de su asunto, de los aspectos culturales, que propiamente de los aspectos bíblicos. Que a mí no me guste quizá como Raymond se expresa, eso es un contexto particular, pero eso no significa que esté cometiendo un pecado por eso, o que esté haciendo cosas que son impropias. Porque cuando nosotros, por ejemplo, quien ha tenido la oportunidad de viajar, consideramos que es pecado algo en nuestro país, en otro país eso mismo no es pecado, y la Biblia no funciona para un país sí, para otro no. Utiliza parámetros generales y no parámetros particulares para establecer elementos dogmáticos y doctrinales como la santidad, que realmente trascienden no solamente el aspecto particular, sino también el aspecto cultural. Yo siempre he dicho esto, Raymond, y a esos hermanos y amigos que nos sintonizan: Dios nunca se ha metido con la cultura del hombre. Dios le dijo a Abraham, yo no tengo problema con que Sara te entregue a tu esclava. Ahora, cuando tu mujer te reclame que saque a la esclava de tu casa, sácala, porque de ella es que te van a hacer la descendencia. Dios no se metió en eso. Dios no se metió en el problema de David. Dios se mete en el problema de David con Betsabé, porque David manda de manera literal a matar a su esposo y se convierte en un homicida. O sea, hay un contexto cultural ahí que cuando nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, estamos viendo a un Dios diferente al del Nuevo, desde el contexto cultural, y muchos por eso dicen, oye, pero ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento es tan diferente al del Nuevo? Lo que pasa es que la cultura, ¿verdad?, veterotestamentaria del Antiguo Testamento es muy diferente a la cultura del Nuevo Testamento, y Dios en ninguno de los casos se inmiscuye, sino que Él establece sus principios para que nosotros, sea en aquel tiempo o sea en este tiempo, nosotros tengamos la capacidad de cumplirlo para que la santidad llegue a nuestra vida. Dijiste un tema muy interesante. En todo lo que has dicho, he dicho muchas cosas interesantes, pero hay una parte que quiero recalcar, y es que mucha gente vende una santidad fuera, pero no hay una santidad dentro. Ahora la pregunta será, ¿cuál es la óptica que tienen los que están cercanos a ti sobre la santidad que tú presumes? Porque lamentablemente en la actualidad hemos visto personas que presumen una santidad, que venden que la santidad, tú tienes que estar a un nivel X, tú tienes que ser en nivel diamante para estar en santidad, mientras quizás tú estás ni en nivel carbón todavía. Pero que te venden esto, pero desde el enfoque familiar, te ven con esa santidad. Realmente tú que estás juzgando, como tú juzguéis, serás juzgado. Sí. Asimismo como tú eres, que crucificas a todo el mundo, que por decirlo así en este contexto, satanizas todo lo que para ti no está dentro conforme a la palabra. No que lo establece la palabra, sino que tú desde tu punto de vista
lo estás viendo así. Cuando te toque juzgarte a ti, ¿cómo Dios te juzgará? Porque la palabra te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No juzguéis para que no sea juzgado. Si Dios, teniendo misericordia de alguien, que dice que de los mil y menospreciados del mundo, ¿cogió Dios para qué? Para avergonzar a los sabios. Dios no vino a buscar gente perfecta. Dios vino a buscar personas que a través de lo que Él hace en su vida alcancen la perfección. Dice Primera de Pedro 15, 1:15. Sino que como aquel que os llamó es santo, también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Hay gente que entiende que la santidad solamente se circunscribe al tema eclesiástico. No tiene que ver nada con el tema laboral, como lo mencionabas. No tiene que ver nada con el tema familiar. No tiene que ver nada con el tema de convivencia. De yo ser, de proyectar a Cristo con mis vecinos, con mi entorno. Hay gente que son tan santos que todo su entorno para ellos no tienen santidad y no se asocian con nadie. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, que no se halló imperfección en Él, ¿se codeaba con quién? Con ladrones, con prostitutas, con todo tipo de personas. Y Jesús no hacía excepción de personas. Entonces, vemos gente presumiendo de una santidad, pero con excepción de personas. Tú no eres santo porque tú no eres de mi círculo, tú no eres de mi vínculo. Si tú no te vistes de la manera, como por ejemplo mi hermano Franklin, que anda con camisita, yo que ando con un tichera así, o de hombres que trascienden, y así sencillamente, él no es santo porque no anda en esa naturaleza. Pero si Franklin me mira con su óptica de que yo no uso lente, porque no tengo lentes, no soy santo, entonces, ¿quién puede medir la santidad? Y vuelvo y lo recalco, el único que tiene la capacidad de medir la santidad en el hombre es aquel que es santo. La santidad del hombre viene a través del atributo de Dios en el hombre, no del hombre propiamente. Por ende, nadie va a poder medir a otro si no es Dios que lo pesa a través de la santidad. Porque lo que para mí puede ser que no sea santo, para Dios puede ser que lo sea. Sí, porque mucha gente está viendo la santidad desde un punto de vista circunstancial, desde un punto de vista, desde una óptica particular. Y muchas veces medimos desde ese punto de vista hasta que nosotros nos encontramos en la situación del otro. Por eso la Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma medida con la que tú mides también será medido. Entonces nosotros tenemos algo que se está complicando bastante por el tema de apariencia, por el tema de la santidad, y es que tenemos gente que han cometido pecado y por el temor a cómo lo juzgue el pueblo, lo juzguen los demás, esconden el pecado y están haciendo algo peor. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 27 en adelante, que Jesús le dice, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. O sea, muchas veces estamos viendo una santidad de apariencia, una santidad de estatus, una santidad para mantener un nivel, cuando realmente dentro del aspecto de la santidad nosotros tenemos que tener el reconocimiento delante de Dios y de los hombres de que nosotros hemos cometido un error. Una de las cosas que yo entiendo que la gente malinterpreta es el aspecto de la perfección en el cristiano. La perfección en el cristiano no significa que no se cometa error, significa que aunque cometas un error, tú tienes a un Padre y a un Jesucristo que es perfecto, que a través de su perfección Él logra hacerte limpio y apto para que nosotros podamos tener maravillas delante de Él. Entonces esa santidad circunstancial, ese pensamiento vamos a decir así propio de nosotros, no podemos llevarlo al ámbito general, porque posiblemente lo que usted está viendo mal en el otro es lo que a Dios le atrajo de esa persona. Y hay un versículo base para esto, Raymond, que dice, a lo vil y menospreciado del mundo, Dios los ha escogido para avergonzar a los sabios y a los poderosos. Entonces, si Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado, ¿quiénes se hicieron santos? ¿Ellos o el Dios que los escogió? O sea, realmente, y te hago esta pregunta, ¿realmente nosotros tenemos la capacidad de nosotros purificarnos a nosotros mismos? ¿De nosotros perfeccionarnos a nosotros mismos? Y en consecuencia, ¿de nosotros santificarnos a nosotros mismos? Si no es a través de Dios, no. Porque el único perfecto es Dios. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que Dios llama que Noé fue perfecto en su generación. Pero después del diluvio, lo primero que Noé hace es que, como uno dice, se agarró y se embriagó. Se dio un humo. Entonces, ¿era perfecto o no era perfecto? Él era perfecto en su generación.
Dios vio que de su generación era lo más limpio que había y Dios lo tomó. El hecho de que Dios te tome a ti de tu familia y te restaure no te hace más perfecto que los demás. Entonces, una pregunta, perdón, Raymond. Entonces, ¿significa que de dos pecadores Dios escoge al menos pecador y ese es perfecto delante del otro? No necesariamente, no. Para Dios, Dios no lo ve desde el punto de vista. Dios está comprometido con el hombre, con su propósito. Eso es una. Lo segundo es que para Dios, Dios rechaza muchas veces al hombre por la actitud que tiene, que puede tener en su corazón, o las formas o sus ideales como tal. Mira como Dios toma, dice que rechazó a quien es Esaú y tomó a Jacob. Pero Esaú era malo. No, Esaú no era malo. Lo que las acciones de él, ¿a dónde lo llevarían? Dios, conociendo que aunque Jacob era engañador, hizo todo lo que sí, pero tiene un corazón como Dios, al final lo que le interesa al hombre es el corazón y que cumpla su propósito. A Dios no le interesa si el hombre en algún momento de su faceta de su vida va a caer, porque todos hemos caído en alguna área de nuestras vidas y nadie está propenso a no caer. La diferencia es si usted tiene la capacidad y la certeza de que si usted en algún momento de su vida, en una debilidad, usted la trabaja para no caer en ella. Eso es perfección. Eso es santidad. Reconocer que yo soy débil en una área y que necesito trabajarla y comienzo a trabajarla para anticiparme antes de la caída. Entonces, yo estoy evitando que de una forma u otra ese pecado se multiplique. Yo estoy camino a la perfección, camino a la santidad. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que estoy mal en una área, que necesito ayuda, que necesito trabajarla y estoy comenzando a trabajarla. El avisado ve el mal y se aparta. No esperar que venga el problema para saber cómo yo reacciono, sino que a través de esto yo puedo reaccionar, anticiparme el problema para evitar la situación como tal y así perfeccionarme a través del Señor. Por eso te digo, ningún hombre puede alcanzar la perfección si no es a través de Cristo Jesús. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El parámetro no es humano. Por ende, yo no puedo basarme que mi santidad, que mi perfección va a ser alcanzada por méritos, porque no es por logros. Yo sí debo esforzarme y tengo que ser la parte que me corresponde, pero no debo creer que por el hecho de que yo me ayune, que yo me ore, que más yo esté metido en la iglesia, no estoy propenso a caer. No, todo esto son herramientas que me ayudan a mí a fortalecer en el espíritu. Pero eso no me exime a mí de que yo caiga en una situación. Porque si Jesús como tal, siendo el Hijo de Dios, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y después de 40 días y 40 noches, tuvo una necesidad y el diablo se le apareció y lo tentó, ¿cuánto más a nosotros que no estamos en ese nivel espiritual? Pero ahora, dice Romanos 6:22, que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Respaldando igualmente el versículo que tú citabas anteriormente de Mateo. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. O sea, es una cosecha, es un resultado, no es algo que nosotros hayamos tenido o hayamos escogido. Dice estos versículos en Isaías 57:15, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. El Señor está diciendo con esto, para yo habitar en la vida de un ser humano, tiene que estar dispuesto a recibirme, tiene que ser humilde, tiene que ser alguien que yo pueda complacerme de él. Por eso, el primer elemento que aleja a un individuo de Dios y de su santidad es la soberbia. Porque la Biblia dice que al soberbio Dios lo mira de lejos. Usted no me puede hablar de santidad si usted es soberbio. Y una persona soberbia es aquel que desprecia a los demás y que tiene un alto concepto o un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Camina en las nubes, está por allá arriba, está a otro nivel de gloria, tiene otro tipo de revelación, como usted quiera decirlo. Pero realmente eso se manifiesta de una manera que todo el que lo escucha y todo el que lo ve simplemente está viendo a alguien que está hablando de sí mismo y no de Dios. El hombre y la mujer de Dios que camina en santidad dice: yo soy porque Él es, yo manifiesto porque Él manifestó, yo tengo porque Él me ha dado, lo que tengo, toda la gloria y toda la honra es para Él. No como un cliché, sino como una realidad de vida que se manifiesta en todo lo que nosotros vamos haciendo en el día a día. Sí, tú sabes que para ir concluyendo con este tema, en lo personal yo entiendo que ningún ser humano tiene la capacidad de llamarse santo por sí mismo.
Nadie puede llamarse santo por sí mismo, si no es a través de la palabra de Dios. Y quiero dejar este mensaje como reflexión. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a recibir una radiografía del cielo para determinar si la santidad que yo estoy presumiendo está al nivel que Dios quiere que esté? Estoy dispuesto a recibir una radiografía de que Dios escanee mi corazón, me escudriñe lo más profundo para que determine si realmente lo que yo estoy haciendo le agrada. Yo creo que muchas personas dirían que sí de boca, pero su corazón quizás no esté preparado para esta pregunta. ¿Por qué? Porque es fácil hablar de santidad, lo difícil es vivirla. La santidad no se presume, la santidad se vive. La santidad no se le restrega a la gente a la cara, tratando de hacerlo inferior, porque yo me tengo que sentir superior. Y recuerdo que en la Biblia habla de un fariseo y un publicano y un fariseo, creo que era, ¿verdad? Sí. Exacto, el fariseo está diciendo, mira, Señor, que yo no soy como este hombre, que este hombre es pecador, mira que yo ayuno, que hago esto, que doy limosna, que doy todo lo que tengo que dar, que diezmo, diga. Mientras que el otro hombre, ni siquiera entrando a la presencia del Señor, de lejos decía, Señor, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. No soy digno de estar, ni siquiera quería entrar a la presencia del Señor. Y a veces nosotros entramos a la presencia del Señor lleno de orgullo, de vanagloria, de entendiendo que nosotros estamos por encima del otro. El único nivel que existe en el Evangelio es la estatura de Cristo, a la cual todavía nosotros no estamos y estamos buscando la perfección para caminar y seguir en pos de Él. Nadie que milita se enreda en los negocios de este siglo, sino que procura ¿a quién agradar? Agradar a Cristo. Por eso mi consejo es, cuando te hablan de santidad, no la presumas. La santidad no la podemos medir, no la podemos pesar si no es a través de la palabra de Dios, porque el único que es santo y que es digno de llamar santo a otro es Dios. Realmente el árbol se conoce por el fruto. Nuestros frutos son los que van a revelar quién, o nuestros frutos es el que va a revelar quién realmente somos nosotros. Cuando nosotros de alguna forma actuamos mal, la gente está viendo a Dios a través de nosotros. Si actuamos mal, la gente va a ver a Dios en ese sentido. Si actuamos bien, la gente va a ver que estamos modelando a un Dios de amor, de misericordia, de gracia. Nosotros somos el resultado de un sacrificio hecho por Jesucristo. Démosle valor, hagamos que eso valga la pena, buscando tener una relación, ¿verdad?, de unión con los demás, buscando hacer el bien, buscando servir a los demás, no tratando de cambiar su apariencia, cambiar su corazón. No, vamos a tratar de que el Espíritu Santo sea el que se encargue de cambiar las personas y que nosotros solamente modelemos al Dios eterno a través de nuestra vida sin tener que abrir la boca. Yo soy de los que digo, y con esto terminamos este tema de hablemos de santidad. Nosotros tenemos que hablar tan alto a través de nuestros hechos que nuestra boca esté tan cerrada que la gente ni siquiera se dé cuenta que realmente estamos dirigiéndonos a ellos, pero que nuestros actos modelen la presencia, la gracia, la magnificencia y la perfección del Dios que nos llamó. Hey, Dios te bendiga. Somos Franklin Romero y Rey Mejía y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Valle de Esperanza TV, activas la campanita y compartes nuestro contenido. Dios te bendiga.